He querido preparar este video para que se entienda mejor lo que significa la preimagen y cómo calcularla, ¿vale? Entonces, para ello vamos a ver como 4 partes. Primero vamos a recordar qué es la imagen y la preimagen en funciones de una sola variable. Lo vamos después a ver en funciones de varias variables y ya después vamos a hacer un ejemplito como el que viene en su tarea. Ok, entonces aquí tiene una función. Se dan cuenta, la función debe tener un dominio que está contenido en R, ¿no? En este caso porque estamos tomando funciones de una sola variable. Entonces, ¿qué es el dominio? Pues el dominio es el conjunto en el que está definida nuestra función. No necesita ser toda R, ¿no? No solemos o no es necesario que nuestras funciones estén bien definidas para todos los reales, ¿no? Como 1 entre x, que no está definida en el 0, ¿no? Y nuestras funciones de una sola variable también nos devuelven números en una sola variable, ¿no? Entonces, veamos un ejemplo. Del lado izquierdo tenemos la parte del dominio y la parte derecha tenemos la parte del codominio. ¿Se dan cuenta? El codominio es todo R, ¿no? Sin embargo, mi función no necesita dar puntos que vayan a todo el codominio, ¿no? Es decir, por ejemplo, si el 1 va a dar al 1 a través de la función o el 0 va a dar al 0, pues eso está bien definido de puntos del dominio hacia puntos en la imagen, ¿no? Lo que está de negro es lo que conocemos como la imagen de mi función. Entonces, todo esto de acá pues no necesita ser mandado por puntos que estén en el dominio, ¿no? Vale, entonces en mi ejemplo pues también si yo tomo el 2, me iría a dar al 4 y el 3 me iría a dar al 9. ¿Se dan cuenta? Hasta ahorita mi función ha sido biyectiva. ¿Qué quiere decir eso? Pues es inyectiva, es decir, es 1 a 1 para cada elemento en el codominio o en la imagen. Tiene un único elemento en el dominio que llega hacia él, ¿no? Su proyectiva, pues eso depende, ¿no? De justo quién es mi codominio. En este caso, pues como decimos que estos puntos no van a ser mandados por nadie, pues no sería su proyectiva, ¿no? Pero eso no es lo que nos interesa, ¿no? Nos interesa nada más inyectividad. Y recordarán de sus clases de álgebra que para que una función tenga función inversa, necesita ser inyectiva, ¿no? Entonces, hasta ahorita, mi función sí podría tener una función inversa. ¿Qué significa eso? Pues una función que haga lo contrario, ¿no? Que si yo mando el 9 a partir de esa función, pues me devuelva el 3, ¿no? Que es el que fue mandado hacia el 9 con la función. Entonces, así sí existiría mi función inversa, ¿no? Sin embargo, si yo empiezo a tomar el -1, por ejemplo, y ese lo mando ahora de nuevo al 1, mi función ya deja de ser inyectiva, ¿no? Y entonces no existe una función inversa, o no puede existir, porque pues si yo evaluara mi función inversa en el 1, tengo dos opciones, ¿no? Tomar o 1 o -1, porque son esos los dos valores que me están siendo lanzados hacia el 1, ¿no? Entonces, pues, ¿cuál de ellos tomo? Pues ahí ya tendría que acotar yo mi dominio, ¿no? Para poder definir una función inversa. Entonces, ¿qué es lo que uno hace en realidad? Pues lo que uno hace es considerar a la preimagen como un conjunto. Entonces, esta función, bueno, este símbolo ya no tiene que ver con la función inversa, sino que ya más bien se trata de calcular la preimagen de algún conjunto, por ejemplo, el conjunto que contiene el 1. Y entonces, la preimagen del 1 sería el -1 y el 1, porque son esos los dos valores que están siendo lanzados al 1. ¿Se entiende? Si también, por ejemplo, lanzo el -2 hacia el 4, si se dan cuenta estoy usando como la función x cuadrada, ¿no? Pero lo importante es que cómo sería la preimagen, por ejemplo, de 1,2. Bueno, pues sería, por definición, si esto es mi a, entonces son todos los números x, tal que f de x está en a, ¿cierto? Entonces, ¿quiénes son mis x's? Que al hacerlas pasar por la función, me están dando o 1 o 2. Pues en este caso son -1, -2 y 1 y 2. Entonces mi preimagen pues, sigue siendo un conjunto, ¿no? ¿Hasta ahí se entiende? Y bueno, pues
esta es la forma en la que se vería el comportamiento de la función y mis imágenes o preimágenes, pero pues nosotros solemos utilizar gráficas, ¿no? Para ver funciones de una sola variable. Entonces, veamos un ejemplo. Aquí tenemos la función x cúbica. ¿Y cómo conseguimos nosotros la gráfica? Pues a cada x la evaluamos y este punto x, f de x lo colocamos en R2, ¿no? Es decir, menos 1, menos 1 sería este punto. 0, 0 sería este punto. Y así uno va dibujando la gráfica, ¿cierto? Esta función se ve que sí es inyectiva. ¿Por qué? Porque a cada altura, por ejemplo el 2, es mandada por un solo valor que debería estar aquí, que de hecho es la raíz cúbica de 2, ¿no? Si se dan cuenta, si yo dibujo cualquier línea horizontal, esta línea horizontal, esta línea horizontal solo le pega a mi gráfica en un solo punto, ¿no? Eso justo corresponde a la idea de que mi función sea inyectiva. ¿Y para qué sirve saber que mi función es inyectiva? Pues entonces sí tiene inversa, ¿no? Este es un caso en el que mi inversa, f a la menos 1 de y. ¿Por qué de y? Pues porque y es normalmente a quienes les llamamos las imágenes, ¿no? Es decir, este de aquí es el eje y. Entonces yo lo que estoy tomando es puntos en y como el 2 y busco quién es mi preimagen, que debe ser un punto en el dominio, x. Entonces x es igual a f a la menos 1 de y. ¿Con qué regla de correspondencia? Pues la raíz cúbica habíamos dicho, ¿no? De y. Entonces este es un caso en el que sí existe la función inversa, pero pues de todas maneras nos podemos preguntar por las preimágenes, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál sería la preimagen del conjunto que tiene, digamos, el 8 y el menos 8? Bueno, pues son todos los puntos, tal que al sacarle el exponente cúbico, la potencia cúbica me dan 8 o menos 8. Y esos son pues el 2 y el menos 2, ¿no? Vamos con otro caso. Ahora, si nosotros tenemos la función x cuadrada, saben que la gráfica pues es una parábola. Y uno podría decir, no, pues como que sí tiene inversa, ¿no? ¿Quién sería? Pues la función inversa evaluada en y sería la raíz cuadrada, ¿no? Sin embargo, esta inversa, pues justo solo está bien definida para valores que estén en los positivos, ¿no? Porque si yo me concentro en todos los positivos, ahí sí tengo, en primera está bien definida la raíz y además mi función es inyectiva, ¿no? Sin embargo, del lado izquierdo, pues ahí también sería inyectiva si solamente me constriño a estar aquí en los negativos. Sin embargo, ahí no está definida la raíz, ¿no? Tendría que modificar mi función inversa de esta forma, ¿no? Si yo quiero sacar la función inversa ahora del lado izquierdo. Entonces, en principio, si yo quiero estudiar toda mi función x cuadrada en el dominio de todos los reales, entonces esta no tiene inversa, ¿no? Así que pues aquí el único concepto que nos sirve pues es el de preimagen. Entonces esto ya no, ¿no? F a la menos 1 de, por ejemplo, 4. Ajá, F a la menos 1 de 4. Aquí, si se dan cuenta, a veces uno hace la uso de notación de colocar un solo número. Sin embargo, por la definición de preimagen, como manda conjuntos en conjuntos, lo ideal sería ponerle aquí un conjuntito. Es el conjunto que tiene al menos 2 y al 2. Y listo. Y pues, ¿cuál es la forma geométrica en la que uno lo obtiene? Pues se fija en la altura 4. Si se dan cuenta, 4 es un elemento del codominio, ¿no? Del rango, ¿no? Le suelen llamar el rango de F. Y yo veo qué puntos van a dar al 4, que son el 2 y el menos 2. ¿Se entiende? Entonces, así se calculan preimágenes en una sola variable. Y la idea es la misma para funciones de más variables. Bueno, antes, decíamos que esta función entonces no tiene inversa de todo R a R, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, en la función seno de x, pues esta menos va a tener inversa en todo su dominio, ¿no? ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, yo me fijo en todos los puntos que van a dar al 0, es decir, la preimagen del 0, pues este conjunto, de hecho, hasta aquí es infinito, ¿no? Es pi medios, 3 pi medios, los negativos también, ¿no?
menos pi medios, y así sucesivamente. De hecho, no 3 pi medios, no. 5 pi medios, me parece. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, aquí hay demasiados puntos en la preimagen de cada valor. Entonces, pues no va a ser inversa, ¿no? Y uno dice, no, pues entonces, ¿de dónde salió la función arcoseno, no? Pues siempre decimos que es la inversa del seno. Y sí es la inversa del seno, pero en un dominio restringido, ¿no? Si nosotros nos fijamos en la función solamente de menos pi medios a pi medios, pues, esta es la función seno, ¿no? La que estaba acá arriba era la función coseno. Perdónenme. Pero bueno, exceptuando eso, cuando uno calcula la inversa de una función como esta, las trigonométricas, se tiene que concentrar en una sola parte del dominio, ¿no? Para que ahí sí sea inyectiva mi función, y entonces yo pueda, dada una altura y, encontrar la preimagen x, ¿no? Y que sea única. Vale. Entonces, ahora vámonos con el caso de una función de dos variables. En el caso de dos variables, las funciones están definidas de la misma forma, ¿no? Son puntuales. Es decir, yo tomo el punto x y lo mando hacia su valor f de x, ¿no? Después yo tomo un valor x1 en R2 y me va a dar un valor f de x1. Ahora, puede que mi función no sea inyectiva, ¿no? Es decir, de nuevo, hay un punto en x2 que es mandado al mismo valor que f de x, ¿no? Entonces, eso significa que mi función no es inyectiva. Y de hecho, si se ponen a checar las gráficas, normalmente las funciones no van a ser inyectivas, las funciones de R2 a R. Sería muy extraño las funciones que sí sean inyectivas, si se dan cuenta. Y aquí nos podemos preguntar lo mismo, ¿no? Entonces, esta es la forma en la que una función se puede ver, pues, como las funciones de conjuntos en conjuntos. Sin embargo, pues nosotros solemos de nuevo dibujar la gráfica, ¿no? Entonces, graficar las funciones de R2 a R es hacer prácticamente lo mismo. Ahora mi plano XY corresponde al dominio, ¿no? O por ejemplo, este rectangulito aquí sería el dominio de mi función f. Y cada punto ahí va a parar a una altura z, ¿no? Por ejemplo, esta es la altura z, a la que está el puntito rojo. Ahora, en este caso, pues justo la preimagen de mi puntito, de mi altura z, sería el puntito x, y, que es este de aquí. Pero si yo me fijo en otras alturas, por ejemplo, una z1 un poquito más chica, pues entonces, ¿quiénes son todos los valores que van a dar a z1 a través de f? Pues en la gráfica lo que hago es ver cuáles son todos los puntos en la gráfica que intersecan o están a esa altura, y esos puntos los proyecto al plano, porque estos puntos viven en la gráfica, pero no son puntos en el dominio todavía, ¿no? Entonces tomo estos puntos y los proyecto en el plano XY, y eso ya es la preimagen de Z1, ¿no? Y esas de hecho son las que conocemos como curvas de nivel, ¿cierto? Igual del lado derecho tenemos la gráfica de una función que pues se comporta de una manera muy chistosa, ¿no? Y de nuevo, si yo me fijo a cierta altura, entonces lo que tengo que hacer es cortar con un plano todos los puntos que tienen esa altura, que en este caso sería como algo así. Y entonces me fijo en el dominio cuáles son todos los puntos que van a parar a esa altura. Y así yo calculo las preimágenes. Entonces, eso con la interpretación geométrica. Y de hecho, aquí está una visualización algebraica, ¿no? Lo que tengo que hacer es tomar un conjunto A en la imagen de F. Y para obtener la preimagen, pues lo que hago es pensar en todos los posibles valores, tales que al aplicarle F, me den A, ¿no? De hecho, pues esa es la definición, ¿no?, que hemos estado trabajando. La preimagen de A son todos los puntos x, y, tal que f de x, y está en A, ¿cierto? Y espero que ya sea pues más intuitiva, ¿no? Ahora vamos a ver un ejemplito de cómo conseguir, dada una expresión como esta,
Es decir, hay un conjunto que se ve de esta forma, que son todos los x, y, tal que satisfacen esta desigualdad. Entonces, ¿cómo encuentro a mi función continua h? ¿Y cómo encuentro a mi conjunto C? ¿Cierto? Entonces, ¿cuál sería la primera opción? La primera opción para encontrar la función h y el conjunto C es tratar con muchas, ¿no? Es decir, empezar a proponer pues, h de x, y como, no sé, e a la xy más x cuadrada coseno de y. O si me fijo en que están en lados contrarios de la desigualdad, tratar con un signo menos y buscar, no sé, que ese sea algún intervalo tipo 0 a infinito. Probar con este tipo de cosas, ¿no? Esa sería la primera opción. Y pues puede que así resuelvan sus problemas. Sin embargo, creo que es muy tardado y depende de la suerte de cada quien, ¿no? O de la experiencia. Sin embargo, la forma en la que uno puede encontrar tanto a la función como al conjunto de manera algebraica, pues es trabajando esta desigualdad. Entonces, esta desigualdad es equivalente a la siguiente. Entonces, lo que voy a hacer es pasar todo lo que depende de x y de y de un solo lado. Por ejemplo, lo voy a pasar al lado izquierdo. Y del lado derecho me queda, aquí voy a dejar el 2. Y del lado derecho me queda el 10, ¿no? Solito. Entonces, si yo defino a todo lo que está del lado izquierdo como mi función h de x, y, entonces, ¿qué está pasando? Que esto ocurre si solo si mis puntos x, y, al evaluarlos en h, están en el intervalo de 10 a infinito. Y entonces ya acabé, ¿no? Porque lo que quería era que h a la menos 1 en C, que está definida como todos los puntos x, y, tal que h de x, y están en C, correspondiera a este conjunto de acá arriba. Entonces, si yo tomo esto como C y a esta como mi función h, ¿no? Entonces voy a lograr que sea exactamente igual al conjunto que yo tenía arriba, porque pues tengo esta doble implicación, ¿no? Entonces, eso me ayudó a encontrar una función h y un conjunto C. También, algo importante de notar es que las funciones h no son únicas. Ajá. Yo podría, por ejemplo, haber pasado el 2 hacia la derecha y me quedaba esta desigualdad. Y entonces, definiendo a h ahora de esta nueva forma, esta parte de aquí, mi conjunto C lo tendría que modificar a hacer todos los números del 8 al infinito. Ajá. Por esta desigualdad de aquí. Se cumple que esta parte de aquí, la función, todos esos valores son mayores estrictos que 8, ¿cierto? Por eso es abierto aquí, ¿no? Si fuera un mayor igual, entonces tendría que hacerlo cerrado. Pero bueno, entonces espero no haberme ido muy rápido, no quería hacer tan extenso este video. Y si tienen duda en algún lado, pueden pausarlo y volverlo a checar. Y si no, me mandan un mensaje. Hasta luego.